Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Riesgo cardiovascular, factores de riesgo y manejo adecuado en la promoción y prevención. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Patricia Martín Castaño. Ella es enfermera, especialista en salud ocupacional y formación en sistemas de gestión, con más de 20 años de experiencia en la implementación de programas de promoción y prevención de la salud a nivel empresarial. Doctora Patricia, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Wilmer. Buenas tardes a toda nuestra comunidad que hoy nos acompaña en este viaje por este tema, que es el tema número 7 de nuestra ruta de conocimiento sobre riesgo cardiovascular. Los invitamos a que consulten las temáticas del 1 al 6 que están en nuestro repositorio de Posipedia y que de alguna forma son temas complementarios. Les damos las gracias por la compañía y esperamos que estos conocimientos que hoy vamos a compartir nos sensibilicen sobre el tema del riesgo cardiovascular. Te doy la palabra, Wilmer, para la evaluación. Muchas gracias, doctora Patricia. Vamos a realizar, como bien dice, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. La Organización Mundial de la Salud cataloga a las enfermedades cardiovasculares como A, la principal causa de muerte en el mundo, B, la primera causa de enfermedades crónicas en el mundo, C, la tercera causa de muerte en el mundo, D, todas las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, la principal causa de muerte en el mundo, un 32%. B, la primera causa de enfermedades crónicas en el mundo, un 32%. C, la tercera causa de muerte en el mundo, un 6%. D, todas las anteriores, un 30% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Es considerado un factor modificable del riesgo cardiovascular. A, la edad, B, el sexo, C, la herencia, D, ninguno de los anteriores. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la edad, un 48%, B, el sexo, un 1%, C, la herencia, un 15%, D, ninguno de los anteriores, un 36% de respuesta. Nos vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La intervención del riesgo cardiovascular por medio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe centrar en A, los factores no modificables, B, los factores modificables, C, ninguno de los factores, D, A y B son verdaderos. 15 segundos para que puedan responder esta tercera pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta.
A, los factores no modificables un 2%, B, los factores modificables un 21%, C, ninguno de los factores un 5%, D, A y B son verdaderos un 72% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Patricia. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias a nuestros participantes por estar comprometidos con la actividad que se realiza el día de hoy. Vamos entonces a recordar lo que dice Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Así las cosas, hoy tenemos una tabla de contenido donde vamos a mirar cuál es la situación mundial del riesgo cardiovascular en una forma rápida, porque del riesgo cardiovascular ya hemos hablado cuando hablamos del tema de nutrición en nuestra sesión anterior. Vamos a recordar cuál es la situación del riesgo cardiovascular en Colombia, de lo mundial a Colombia, y finalmente vamos a mirar cuáles son esas intervenciones que podemos realizar desde nuestros sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo para controlar el riesgo cardiovascular en nuestras empresas. Entonces, tenemos un objetivo que es que tratemos de direccionar esos sistemas de gestión hacia la intervención del riesgo cardiovascular en nuestras empresas, que le demos el direccionamiento que es requerido para controlar el riesgo cardiovascular. Tenemos unos objetivos específicos, que es que revisemos esa situación mundial. 2, que sensibilicemos sobre la situación del riesgo cardiovascular en Colombia. Y 3, que intervengamos el riesgo en nuestras empresas por medio de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Iniciemos entonces recordando qué es el riesgo cardiovascular. Acá está, en el primer párrafo en blanco, dice que el riesgo cardiovascular se refiere a las condiciones o características específicas para que se desarrolle esa enfermedad coronaria o cardiovascular en un periodo determinado. O sea, que hay unos factores, hay unas condiciones y unas características que al desarrollarse, que al intervenir, pues nos van a provocar esas enfermedades cardiovasculares. Que recordemos que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que por medio de la sangre suministran oxígeno a los pulmones, a los tejidos, pues al cuerpo a través del bombeo del corazón. Pero no solamente eso, la sangre también lleva hormonas, nutrientes y otras sustancias que son fundamentales para la vida de nuestras células y por supuesto para los órganos que tenemos al interior de nuestro cuerpo. Cumple funciones importantes, ayudando al cuerpo a satisfacer las demandas en actividad, en ejercicio, además a afrontar el estrés y también ayuda a mantener la temperatura corporal, entre otras cosas. Ya dicho esto de qué está hecho el sistema cardiovascular, miremos cuál es la situación en el mundo que habla de lo cual hablaba la primera pregunta en el sondeo. Es tan preocupante la situación del riesgo cardiovascular en el mundo que la Organización Mundial de la Salud la cataloga como la principal causa de muerte en el mundo y en la región de las Américas. No es la tercera causa, no es la cuarta causa, no es la que causa enfermedades más crónicas, sino que es la principal causa de muerte en el mundo. Es gravísima la problemática y por eso queremos que nos sensibilicemos sobre el tema. Y que recordemos que en el 2007 estas muertes causaron, o sea, murieron 17.8 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas con el riesgo cardiovascular. Entonces estamos ante una problemática gigantesca que no tiene denominación, o sea, esto no hablamos de estratos, no hablamos de países en desarrollo y en subdesarrollo, porque esta patología de las enfermedades cardiovasculares trasciende todos estos categorizaciones que podamos tener. ¿Qué pasa en Colombia? Ahora centrémonos en qué pasa en Colombia. En Colombia, esto lo publicó el Ministerio de Salud en su boletín número 1133 del 2021. Para el 2018 en el país se reportaron 100 muertes por cada 100.000 habitantes relacionadas con riesgo cardiovascular. Y dijo, 1 de cada 10 colombianos sufre de diabetes.
4 de cada 10 adultos sufre de hipertensión arterial. Pero lo más grave de todo no es que la sufra, es que no sabe que la tiene. El 60% no sabía, no estaba diagnosticado. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna sintomatología, pero estaba sufriendo de hipertensión arterial. Más grave todavía, porque si no tenemos síntomas, pues no vamos a buscar tratamiento. 12 de cada 100 colombianos sufrieron un accidente cerebrovascular. Y a esto podemos sumarle que en el diagnóstico nutricional del 2015, que se hizo en compañía del Instituto Nacional de Salud, el ICBF, se determinó en el 2015 que el 56% de la población colombiana estaba sufriendo en ese momento de sobrepeso y obesidad. ¿Relacionado con qué? Relacionado con mucho tiempo, con poca actividad física y mucho tiempo sentado en las pantallas del computador. Entonces, ahí vemos que es una problemática muy grande en Colombia. ¿Y qué nos genera? Nos genera unas enfermedades no transmisibles, CNT. Yo les recordaba en nuestra conferencia pasada sobre nutrición que en el siglo pasado las principales enfermedades eran los transmisibles, pero hoy estamos hablando de enfermedades no transmisibles, que se refieren a las que no son infecciosas y que se vuelven esas enfermedades crónicas de largo plazo, que progresan lentamente y cuya causa se deben a factores genéticos, ambientales o a nuestros estilos de vida. ¿Y qué dice el Ministerio de Salud en el año 2021? Que nos dijo que en los últimos 30 años se han consolidado como las principales causas de mortalidad en el país. Entonces no es solamente en el mundo, también en el país. Y que la enfermedad prematura se presenta en personas entre los 30 y los 70 años, que si bien hay esfuerzos para reducirse, sigue generando alto impacto social, económico y en la calidad de vida de las personas y las familias. Entonces, miremos que estamos ante una problemática donde todos debemos colocar nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena acá es que se desarrollen las actividades pertinentes dentro de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas enfermedades no transmisibles causan un síndrome metabólico en el organismo. Entonces, ¿qué es ese síndrome metabólico? Pues es un conjunto de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos que generan en el organismo cambios. Entonces, esos cambios, como lo decíamos anteriormente en la definición de enfermedades no transmisibles, se van dando a largo plazo. ¿Cuáles son esos cambios? Resistencia a la insulina, un exceso de grasa abdominal, una disfunción en las paredes de los vasos sanguíneos, una susceptibilidad genética, un estado de hipercoagulabilidad y un estrés crónico. Entonces, ¿qué tenemos? Que se nos van dañando estos vasos sanguíneos y pues se pueden ir formando trombos. Pero como hay cambios, este conjunto de factores, esos estilos de vida, esos factores externos a los que estamos expuestos, nos van generando estos cambios, entonces nos llevan a unas enfermedades. Las cardiovasculares, la hipertensión arterial, la dislipidemia, que es la alteración en el metabolismo de las grasas, las diabetes mellitus tipo 2 y finalmente la muerte. Pero algo muy importante que debemos saber es que, ¿cuál es la fuente de todo esto? El exceso de calorías, el exceso de grasas, el exceso de azúcares, el exceso de sal, en los países desarrollados y en desarrollo. Por eso les decía al inicio que esto no tiene ninguna connotación con estratos sociales ni con el tipo del país en el que estamos. Y mire algo muy importante. El exceso de azúcar, grasas y sal es lo que precisamente se está trabajando por medio de la ley de la comida chatarra. O sea, estos condicionantes son los que nos están generando todos estos cambios fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos, por supuesto, acompañado de esos estilos de vida
a los que nos vamos a referir más adelante. Acá está el marco normativo y yo quiero darle un aplauso muy grande a nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo por medio del decreto único reglamentario del sector salud del sector trabajo que le dio vida, porque es muy completo. Allí nosotros podemos desarrollar todas esas actividades que pueden estar direccionadas hacia el trabajador y al control de estos factores de riesgo. Acá está la ley de comida chatarra, la ley 2120 y por supuesto la resolución que está en marcha, la resolución 810 del 21, cuya vigencia va a terminar en 18 meses. ¿Para qué? El 16 de junio del 24, para que todos los alimentos que sean procesados y ultraprocesados tengan ese etiquetaje de ¿qué? De que está alto en grasas, alto en azúcares, alto en sal, que es como lo vemos, son los principales factores en conjunto con el estilo de vida que nos están generando estos síndromes metabólicos. Bueno, ahora entonces hablemos de cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovasculares se clasifican en dos. Acá tenemos una columna al lado izquierdo y otra al lado derecho. Y la columna del lado izquierdo dice no modificable y la columna al lado derecho dice modificable. Aquí me quiero referir al estudio Framingham. Framingham es una ciudad en Massachusetts, Estados Unidos, donde iniciaron un estudio en 1948, ya van en la tercera corte, o sea, iniciaron el estudio en el 48 sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Ya van en la tercera corte, o sea, por ahí pasaron los abuelitos, los papás, y este estudio, ¿para qué ha servido? Para que se identifiquen cuáles son esos factores de riesgo que nos alteran el sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, en los años 60 identificaron que la obesidad, la falta de actividad física, eran factores de riesgo cardiovasculares. En los años 70 identificaron que la menopausia producía un factor de riesgo cardiovascular. En los años 80 identificaron que este colesterol bueno HDL era un factor de riesgo cardiovascular y en los años 2000, identificaron que eso como que llamamos hipertensión alta normal, con el tiempo se puede volver un factor de riesgo cardiovascular importante si no se controla, entre otros muchos hallazgos que ha tenido este estudio de Framingham a lo largo del tiempo. Entonces primero vamos a hablar de los factores no modificables. Nosotros no podemos modificar la edad de nuestros trabajadores, ni el sexo si son hombres, ni las señoras que tenemos ya menopáusicas en la empresa. La herencia no la podemos alterar, la historia personal de enfermedades coronarias tampoco, y la diabetes mellitus, sobre todo esta diabetes mellitus tipo 1, pues no la podremos modificar. Y hay otros factores que son totalmente modificables, que hacen parte del estilo de vida y ese parte de ambiental, de exposición ambiental, como tenemos como el consumo del tabaco, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol malo, la disminución del colesterol bueno HDL, la obesidad y el sedentarismo. Entonces vamos a hablar primero de estos factores modificables como no modificable, como es la edad. Entonces el riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años. Y se ha establecido que los hombres desde los 45 años y las mujeres desde los 55 aumentan notoriamente su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué las mujeres se demoran un poquito más? Pues porque tienen un factor de protección hormonal que lo da los estrógenos, mientras que los hombres no lo tienen. En segundo lugar, que se relaciona con el anterior, con la edad, tiene que ver el sexo masculino. En los hombres existe el riesgo de angina de pecho o infarto agudo del miocardio 3 veces mayor que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres durante su vida adulta y reproductiva estamos sentadas sobre nuestros estrógenos, sobre un buen componente hormonal que nos protege el sistema cardiovascular.
mientras que los hombres no es así. Y por eso los hombres tienen 3 veces más riesgo de tener, como lo dice en la imagen, una angina de pecho o un infarto agudo del miocardio. Tercero, otro factor que no lo podemos controlar en nuestras empresas son las señoras que están en su periodo posmenopáusico. Ya lo dije por qué, porque han perdido esa protección hormonal. Entonces disminuye el nivel de estrógenos, que son cardioprotectores, se descontrolan los niveles, disminuye el factor cardioprotector. Y acá vemos algo muy importante. Hace más de 10 años, las señoras llegaban a la menopausia hacia los 55 años, pero hoy, con la demanda, con el estilo de vida, con el trabajo, actualmente la menopausia aparece entre los 47 a los 49 años. Entonces, estamos llegando en una forma más temprana a las mujeres a la menopausia. ¿Y eso qué dice? Que se disminuye ese factor de protección hormonal. ¿Cuál podría ser una solución a eso? Una terapia de reemplazo hormonal antes de los 60 años, que no lo podemos hacer solos. Hay que tener vigilancia médica para poder acceder a ella mediante consulta con especialista en ginecología. Eso solo no lo podemos formular las mujeres. Y por supuesto, les recomiendo esta aplicación sobre vitamina D, porque ustedes saben que llega la menopausia, perdemos calcio, tenemos riesgo de osteoporosis. Entonces, esta es una aplicación que nos dice cuánto sol debemos tomar todos los días para disminuir el riesgo de estos problemas de los huesos. Bueno, otro factor que no es modificable en el riesgo cardiovascular es la herencia. Hay personas que ya nacen con sus problemas cardíacos, como son descendientes en línea directa de alguien que tiene una enfermedad cardíaca, que se deben tener en cuenta los antecedentes familiares para estas enfermedades cardíacas y que algunas patologías cardíacas se relacionan con la mutación de genes. Generalmente estas patologías aparecen en personas, pues la van sufriendo personas menores de 35 años. Por eso, en nuestras historias clínicas de seguridad y salud en el trabajo y en ese diagnóstico de condiciones de salud, en ese autorreporte, debemos tener mayor cuidado, estar atentos y conocer cuáles son estas personas que tienen estos factores de herencia cardiovascular, de riesgo cardiovascular en nuestra empresa. Y una historia de enfermedades cardíacas, por ejemplo, padecer otras enfermedades como enfermedades autoinmunes o inflamatorias nos hace más susceptibles a padecer enfermedades cardíacas, enfermedades renales crónicas y de lo que estábamos hablando, síndromes metabólicos que hayan salido en nuestro diagnóstico de salud, pues tenemos que tener un manejo médico. Bien, si no lo vamos a hacer porque no tenemos la formación, sí podemos hacer las revisiones y el seguimiento respectivo y la vigilancia y el control respectivo al interior de las empresas. Y el último factor que no es modificable es la diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes con esta diabetes presentan un riesgo cardiovascular de 2 a 5 veces mayor que la población general, y con la diabetes tipo 2 también, que se produce por estilos de vida. Entonces, fíjese que una persona con diabetes tiene un riesgo cardiovascular alto, 2 a 5 veces. Y esta diabetes mellitus tipo 1, que no depende de esos estilos de vida, se diagnostica con frecuencia en personas jóvenes antes de los 35 años. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestros factores de riesgo modificables, por los cuales tenemos que trabajar fuertemente al interior de nuestras empresas y al interior de los sistemas de gestión, del que lidere el sistema de gestión y del grupo de trabajo. El primero es el tabaquismo. 1 de 4 muertes por riesgo cardiovascular se generan por personas que consumen tabaco. Y algo muy importante, no solamente en ellas, sino en los fumadores pasivos. Estos fumadores pasivos también pueden sufrir enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. Y son fumadores pasivos, simplemente consumiendo el humo. De ahí que la política
de que no se consuma tabaco, ni alcohol, ni sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo debe ser fundamental, no solamente para controlar este factor modificable, sino también para controlar, para que estos fumadores pasivos pues no vayan a ser objeto de enfermedades. Entonces, esta política, vuelvo y repito, de consumo de tabaco debe ser una fortaleza grande que debe tener nuestros sistemas de gestión al interior de las empresas, porque pues no solamente reduce el riesgo cardiovascular, sino también otra cantidad de enfermedades no transmisibles que nos genera el consumo del tabaco. Bueno, otro factor de riesgo que tenemos que tener controlado en nuestra empresa son la identificación de esas personas con hipertensión arterial que llamamos la enfermedad silenciosa, porque no nos duele nada, no nos duele acá, no nos duele acá, no. Pero sin embargo, cuando nos toman la presión, el médico dice, tiene la presión alta. Entonces, y es algo de lo que dijo el estudio de Framingham. Oiga, tengan cuidado con estas personas que tienen la presión normal alta, porque se ha identificado que si usted no tiende a bajarla, con el tiempo va a tener una hipertensión arterial y por supuesto va a desencadenar un riesgo cardiovascular alto. Entonces, hay una presión normal, donde la sistólica, la mínima, como la llamamos, es menor o igual a 130, y la diastólica está por debajo, menor o igual a 85, lo que llamamos normal alta, está entre 130 y 139 la sistólica y entre 85 y 90 la diastólica. Y ya hipertensión arterial la tenemos mayor o igual a 140 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90. Ahí llamamos la atención de nuestro grupo de emergencias en las empresas, de los brigadistas que están capacitados en la toma de signos vitales para que hagan el registro, el control frecuente de esas personas que nos dicen, ay, el médico me dijo que la tenía normal alta, pero como es normal, yo no hago nada. Esa presión normal alta tiene que estarse controlando con frecuencia. Y ahí nos podemos apoyar en nuestras brigadistas de emergencia que han sido capacitados. Bueno, algo muy importante dentro de estos factores modificables está el aumento del colesterol malo, que se llama LDL, la disminución de ese colesterol bueno, que se llama HDL. El colesterol es una sustancia grasosita que se encuentra en todas las células del cuerpo y es súper necesaria para producir hormonas, vitamina D y otras sustancias pues que se encuentran en los alimentos, pero lo grave es cuando está muy alto y pues no lo sabemos controlar. Entonces, el colesterol malo, cuando está mayor de 160, y el colesterol bueno debe ser mayor de 40 en los hombres y mayor de 50 en las mujeres. Si estos niveles están por debajo, entonces nuestro riesgo cardiovascular aumenta. Si esto está por encima de 160, pues tenemos un riesgo cardiovascular que aumenta. Y también tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos son grasas comunes que provienen de la grasa que consumimos y de los azúcares. Y este debe estar por debajo de 150, por lo tanto es un riesgo, por eso acá está catalogado como riesgo mayor de 150. O sea, el riesgo lo tenemos cuando tenemos este colesterol mayor de 150 miligramos por decilitro. Ahora, otro de los factores de riesgo es la obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como esa acumulación excesiva de grasa que aparece en nuestro cuerpo y que puede ser perjudicial para la salud y que se determina con el índice de grasa corporal o el IMC. Aquí está, índice de grasa corporal, es un indicador simple que se relaciona entre el peso y la talla, y acá está el peso dividido por la altura al cuadrado del metro, nos da el índice de masa corporal.
Acá está el sobrepeso en amarillo, 25 a 29.9 y mayor de 30 se llama obesidad, y obesidad grado 1, 2, 3 y la obesidad mórbida. Pero pues ya lo ideal es que nos mantengamos en un peso normal que va hasta 24.9 índice de masa corporal. Pero esto no va acompañado solo, sino del perímetro abdominal, o sea, dónde se está almacenando nuestra grasa. Y la grasa, digamos, que tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular es la grasa que se almacena en el abdomen. Entonces, ¿qué dice la Asociación Colombiana de Obesidad? Que la circunferencia, el perímetro abdominal de las mujeres debe estar por debajo de 80, siendo mayor de 90 un indicador de grasa visceral. Entonces empieza a aumentar nuestro riesgo cardiovascular, y en los hombres debe ser menor de 90, siendo 94 un indicador de un exceso de grasa visceral. O sea, no es solamente el índice de masa, sino también miremos cómo estamos de ese perímetro de grasa abdominal. Bueno, el otro factor que nos habla de los factores modificables es el sedentarismo. Ese sedentarismo se refiere a la escasa o poca actividad física que nosotros hacemos, y la Organización Mundial de la Salud define esa actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. La actividad física es importantísima, importantísima. Hay un programa de la Organización Mundial de la Salud que quiere aumentar la actividad física de la población en el mundo a un 15% más para el 2030, porque actualmente la falta de actividad física y el sedentarismo pues nos están aumentando esas enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué nos dice el CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades? Que estar físicamente activo puede mejorar la salud en el cerebro, reducir el riesgo de enfermedades, fortalece los huesos y los músculos, mejora nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas y nos da todos estos beneficios de la actividad física que me voy a permitir leerlos porque es muy importante. Mejora la calidad del sueño, reduce la presión arterial alta, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y varias formas de cáncer. O sea, esto no es, estamos ante una problemática grave. Disminuye el dolor de la artritis y la discapacidad asociada con la artritis, reducir el riesgo de osteoporosis y de caídas, porque pues la actividad física mejora el equilibrio, reducir los síntomas de depresión y ansiedad, y además la actividad física es importante si estamos intentando perder peso o mantener un peso saludable. Entonces, por favor, tengamos una actividad física en nuestra empresa. Entonces, si estamos acá, no nos quedemos ahí sentados todas las 4 horas. Una actividad física es no esperar a que la señora del tinto venga y nos lo traiga acá, sino irnos a la cocineta por el tintico, caminar hacia el baño, bajar la escalera, volver a subir, no esperar a que alguien nos recoja los papeles, sino que necesita otro compañero, sino llevarlos. Bueno, además la actividad física es importante si estamos intentando perder peso o mantener un peso saludable. Entonces, ¿qué se dice? Si queremos perder peso, pues hay que disminuir el consumo de calorías. Y si disminuimos el consumo de calorías, vamos a perder peso. Pero algo muy importante que está aquí señalado en este color naranja, que es que si disminuimos el peso porque disminuimos el consumo de calorías, pero no hacemos actividad física para mantener esa pérdida, podemos volver a perder peso, volver a ganar peso, perdón. Por eso el llamado es a realizar actividad física con regularidad. Por eso le dejamos acá una aplicación de pasos. Ustedes saben que está recomendado 10.000 pasos al día como actividad física, o entre 150 a 300 minutos semanales, entre 120 a 300 minutos semanales de actividad física. Entonces, si hacemos media hora todos los días, media hora, 40 minutos, regrese del trabajo, colóquese los tenis, su traje deportivo y haga 30 minutos de actividad física relajado, eso es una actividad que se lo va a agradecer su cuerpo para toda la vida.
Bueno, y ahora miremos qué intervenciones tenemos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo para controlar este riesgo cardiovascular. Las intervenciones que hagamos deben ser integrales. ¿Por qué? Porque este riesgo depende de varios factores. Entonces, no es un solo factor, son varios factores los que aparecen acá. Por eso debemos tratar la integralidad de la intervención. ¿Con quién? Con recursos humanos, con nutrición, con nuestro médico, con la fisioterapeuta, con el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Debemos fomentar la participación de los trabajadores en el COPAS y el Vigía. ¿Por qué? Porque allá se tratan los temas que son de seguridad y salud en el trabajo y es muy importante que se conozca, que tiene que ver con la tercera, el número 3, que se conozca y se socialice el diagnóstico de condiciones de salud de la población laboral. Entonces, si conocemos cuántas personas están en sobrepeso, cuántos en obesidad, cuántos tienen nuestro colesterol alterado, nuestros triglicéridos alterados, pues vamos a poder pues fortalecer las actividades para esos grupos que vamos catalogando como de riesgo. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación TIC como estrategias de difusión. Si del trabajo me llega un mensaje de texto donde dice, ya estoy de noche, y donde me dice, mire, consuma tal alimento, le recomendamos tal cosa, le recomendamos en la alimentación tal, o le recomendamos antes de acostarse hacer un ejercicio de relajación, de respiración, pues es un elemento que se va incorporando a nuestra prevención de riesgo cardiovascular. También tenemos que debemos seleccionar una metodología, debemos tener una línea base para determinar cuál es el riesgo cardiovascular en nuestra empresa. Acá les coloco la matriz de Framingham, de la cual hablamos al inicio. Le dije que era una ciudad en Massachusetts que había hecho un estudio que todavía le está haciendo, perdón, desde 1948, identificando factores de riesgo de la población. Pues esta matriz existe, es una matriz de riesgo y nos dice, tiene muchas matrices dentro de las cuales ellos han desarrollado unas para mirar qué tan viejo está nuestro corazón, porque yo puedo tener 20 años, pero al hacer la matriz de Framingham me dice que mi corazón no tiene 20, que mi corazón tiene 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque tengo factores de riesgo que no he controlado. La otra matriz se llama la matriz del Ministerio de Salud y aquí les coloco la dirección donde la pueden ubicar. Es una matriz muy completa. Acá les coloqué un dibujito de la matriz que nos calcula nuestro riesgo cardiovascular, pero también nos crea una semaforización. Entonces, si por ejemplo ustedes no tienen la formación, el encargado de seguridad y salud en el trabajo no tiene la formación en salud, pues se puede guiar con esta matriz porque puede ingresar los datos del trabajador y ahí nos va a decir si están en un riesgo en alto en sus niveles de glicemia o está un riesgo alto en el peso o en el índice de masa corporal o en el diámetro abdominal. Entonces nos crea una semaforización con cada uno de esos factores modificables y que les estuve hablando y de los factores no modificables también. Bueno, una alimentación sana es fundamental y ya lo vimos, porque ahí empieza nuestro síndrome metabólico. Vamos a recordar algunas de las recomendaciones de la OMS sobre nutrición. ¿Qué dice la OMS? Por favor, consuma 5 porciones de frutas y verduras al día. ¿Qué significan más o menos 400 gramos al día? Entre frutas y verduras. Esto, dice, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra. El plato lo partimos en dos y la mitad de ese plato tiene que ser frutas y verduras al día. Entonces es algo muy importante. La cantidad que nosotros tomamos en realidad de frutas y verduras es muy poquito. Por eso de pronto tenemos problemas digestivos.
¿Qué hay que hacer también? Limitar el consumo de azúcar libre al menos el 10% de la ingesta calórica total. Y que se recomienda que sea al 5% para tener beneficios adicionales. Recordemos que el azúcar también nos crea caries dental. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que entre menos azúcar libre consumamos, pues va a ser mejor para nuestro riesgo cardiovascular. Y en términos de sal, pues que sea una cucharadita al día y que la recomiendan yodada. Esta cucharadita debe ser en todos los alimentos, ¿no? Entonces esa cucharadita nos debe alcanzar para el huevito del desayuno, para la salecita del arroz, para la salecita del alimento que estemos consumiendo, si es una proteína, pero no puede ser mayor a esa cucharadita al día. Y hagamos un poco de énfasis en las grasas, porque nos dice la OMS que las grasas no deben superar el 30% de la ingesta calórica total, y acá está el tipo de grasas: no saturadas, saturadas, grasas trans industriales y grasas trans rumiantes. Se chulean las grasas no saturadas, o sea, bien que las consumamos: pescado, aguacates, frutos secos, aceite de girasol, soya, canola y el aceite de oliva, recomienda la OMS. Las grasas saturadas que están en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma de coco, nata, queso, mantequilla clarificada y la manteca de cerdo. ¿Qué nos dice? Una recomendación muy importante: menos del 10% de la ingesta calórica total. Entonces, esto no es de todos los días, sino de hacerlo, pero muy poco. Grasas transindustriales, mire, acá está con una X, no es recomendable consumirlas. ¿Cuáles? Pizzas congeladas, esas tartas, estas galletas, esos pasteles, esas osoleas, ese aceite de cocina y pastas en tablets no son recomendables para nada. Esas grasas transrumiantes, las carnes, los lácteos de rumiantes como vacas, ovejas, cabras y camellos, se pueden consumir, pero menos del 1%. ¿Y qué se dice? Que reemplacemos estas grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas polisaturadas, como son los omega 3 y omega 6, que sirven para el crecimiento de las células y el funcionamiento del cerebro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy se dice que tenemos más expectativas de vida y queremos vivir más, pero sanos. No queremos vivir más, pero enfermos. Entonces, de lo que hagamos hoy, digamos, en algo tan importante como es la alimentación y en estos factores modificables, va a depender nuestra vejez. Bueno, ¿qué recomendamos en las empresas como estrategias administrativas del control de riesgo cardiovascular? Como un factor tan importante en la alimentación, miremos los refrigerios que estemos dando en nuestra empresa, que entreguemos alimentos saludables como fruta de temporada, como que disminuyamos la entrega de azúcar en las bebidas calientes. Esto ya es un aporte que estamos haciendo a nuestro organismo, y recuerden que están recomendando un 5% de azúcar libre en los alimentos. También, si hay máquinas de snack en la empresa, cambiemos cambiar los alimentos con rótulo por frutas y verduras de temporada, o algo muy importante, también lo podemos hacer con frutos secos. Que las máquinas entreguen alimentos sin azúcar y colocar un semáforo de los alimentos. Mire, este alimento es saludable, este es medianamente saludable y este no es saludable. Y también que si hay casino en nuestra empresa, algunas ideas que vamos a dar. El cambio de porción, entonces que si yo estaba entregando muy poquitico de verdura, miremos que la verdura que trate de ocupar la mitad de ese plato, la otra mitad es la proteína y la otra mitad son los granos. Entonces, señalizar alimentos como ricos en grasas trans, alto contenido en grasas no saturadas o saturadas, contiene azúcar o alto contenido de sal, entre otros, o informar de componentes alérgicos en los alimentos, que quitemos los saleros en las mesas o que disminuyamos el tamaño de los orificios de ese salero, también es
una estrategia importante para controlar ese consumo de sal. Si tenemos casetas cercanas a la empresa, que fomentemos la venta de frutas y de verdura de temporada, de frutas y verduras de temporada frescas, y no solo vender esos productos fritos, y que si venden productos fritos, miremos si lo pueden hacer de otra forma, como horneados, que disminuyamos también el tamaño de los saleros. Como ustedes ven, lo que necesitamos acá es que tengamos esa interacción entre todos, esa participación, para que podamos ir disminuyendo ese riesgo cardiovascular. ¿Qué debemos hacer primero? Para resumir lo que hemos dicho, contar con una línea basal de seguimiento según metodología de evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, si no fuimos, que le recomendamos mucho la metodología del Ministerio de Salud, que nos da ya los colores para que ustedes puedan decir si esta persona está en alto riesgo, en mediano riesgo o no está en riesgo. Entonces, iniciemos conociendo cuál es esa línea basal de nuestros trabajadores, que estimulemos esa actividad física intra y extralaboral. Casi que si un compañero de trabajo ve al otro que ha estado sentado una hora, le diga, bueno, levántese porque ya es hora de ir a llevarle este papel a su compañero, de ir a llevarle el informe al jefe, de ir a la cocineta por el refrigerio, pero que hagamos algún tipo de actividad laboral. Entre esas, las pausas activas nos sirven acá. Que realicemos un diagnóstico de los hábitos nutricionales acompañado por la evaluación del índice de masa corporal y clasifiquemos a nuestra población. Para eso nos debemos apoyar en nuestro diagnóstico de condiciones de salud hecho por el médico de salud ocupacional o por la IPS correspondiente, pero además que eso vaya acompañado de ese diagnóstico nutricional, porque si la persona está en sobrepeso, obesidad, pues es bueno que la nutricionista diga qué recomendaciones requiere y si ese sobrepeso se debe a ese exceso de calorías y cuáles son las calorías o cuáles son los alimentos que se deben restringir en la persona. Bueno, que implementemos estas estrategias administrativas sobre los refrigerios, máquinas de nada, casinos, casetas cerca a la empresa, que involucremos a la familia en el cambio de hábitos de alimentos, también en el tabaquismo, en el sedentarismo, que son estos hábitos no son solamente de la empresa, estos hábitos se comparten con la familia. Entonces, que ese hábito que acá queremos reforzar que se cambie, también le llevemos, que el trabajador ande tan compenetrado que también se lleve el mensaje a su familia. Que fomentemos la participación activa de los trabajadores para mirar cómo logramos controlar el riesgo cardiovascular en las empresas, que fomentemos esta alimentación saludable, que haga parte pues de nuestro hábito y que no es que sea una obligación porque es que toca hacerlo así, sino que veamos las bondades que tiene para nuestra salud. Contar con esas estrategias educativas importantes y que pues nos apoyemos en los sistemas de información para llevarle la comunicación de esa estrategia a nuestros trabajadores. Y finalmente, pues recordarles algo que dijo el Ministerio de Salud, esta frase tan importante que la dijo en el 2021 la subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, la doctora Nubia Bautista. Prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades cardiovasculares por medio de los cambios de vidas saludables reduce hasta en un 80% las muertes. Entonces, lo que vemos acá es que debemos unir esfuerzos para controlar el riesgo cardiovascular. Y lo que queríamos dar acá era ese tipcito desde nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo para que se expanda más y que nos lo llevemos no solamente se quede en la empresa, sino que lo transmitamos a nuestra vida diaria y a nuestras familias. Muchísimas gracias. Acá les dejo la bibliografía para que la consulten y pues le doy el paso a Wilmer para nuestro sondeo final. Doctora Patricia, muchísimas gracias por tu intervención y por esta información tan valiosa que acabas de brindarnos. Vamos a pasar entonces con esa primera pregunta de nuestro sondeo final.
La Organización Mundial de la Salud cataloga a las enfermedades cardiovasculares como A, la principal causa de muerte en el mundo, B, la primera causa de enfermedades crónicas en el mundo, C, la tercera causa de muerte en el mundo, D, todas las anteriores. Daremos 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, la principal causa de muerte en el mundo, un 54%. B, la primera causa de enfermedades crónicas en el mundo, un 19%. C, la tercera causa de muerte en el mundo, un 6%. D, todas las anteriores, un 21% de respuesta. Doctora Patricia, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Wilmer, muchas gracias a los asistentes por la participación y efectivamente, inicialmente habíamos identificado, había un grupo de nuestros asistentes que identificaron que era la primera causa de muerte en el mundo. Y finalmente, el 54% de nuestros asistentes la identificaron como la primera causa de muerte y es así. La problemática es tanta que se dice que es la principal causa de muerte en el mundo, no lo olvidemos, no es que va a generar esas enfermedades crónicas, sino que producen la muerte. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias a ti por esta retroalimentación. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Es considerado un factor modificable del riesgo cardiovascular. A, la edad, B, el sexo, C, la herencia, D, ninguno de los anteriores. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, la edad, un 31%, B, el sexo, un 3%, C, la herencia, un 11%, D, ninguno de los anteriores, un 55% de respuesta. Doctora, ¿cómo nos fue en esta segunda pregunta? Gracias, Wilmer. Gracias a los asistentes por estar atentos. Efectivamente, en el sondeo inicial, las respuestas adecuadas fueron el 36% y ahora subieron al 51% porque es ninguna de las anteriores, porque tanto el sexo como la edad, como el componente genético son factores que no podemos modificar, mucho menos al interior de nuestras empresas. Por medio de nuestro sistema de gestión no podemos alterar ese tema. Entonces, no lo podemos alterar y por eso tanto la edad como el sexo y la herencia son factores no modificables. Doctora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La intervención del riesgo cardiovascular por medio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe centrar en A, los factores no modificables, B, los factores modificables, C, ninguno de los factores, D, A y B son verdaderos. 15 segundos para dar sus respuestas. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, los factores no modificables, un 2%, B, los factores modificables, un 37%, C, ninguno de los factores, un 3%, D, A y B son verdaderos, un 57% de respuesta, doctora Patricia. Gracias, Wilmer. Gracias a nuestros acompañantes en la tarde de hoy. Inicialmente, la respuesta correcta es la número 2, donde estamos hablando en respuestas iniciales del sondeo correctas fueron el 21 y la final fue el 37%. O sea, lo que debemos fortalecer en la intervención al interior de nuestro sistema en las empresas es sobre esos factores modificables que hablamos, sobre la obesidad, sobre el sedentarismo, sobre el tabaquismo, sobre el control de ese colesterol que tenemos alto o ese también triglicéridos altos. Entonces, eso es lo que hay que modificar, esos factores que son modificables, apoyarnos dentro del sistema de gestión. Muchísimas gracias a todos por su atención, por acompañarnos en esta tarde y esperamos vernos
en una próxima sesión. Doctora Patricia, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y claro que sí, nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti.
mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.